Dios, amén. Así como está de pie, gracias mis amados hermanos por esta linda administración. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Aleluya. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35, en la versión de las Américas. Amén. Vamos a usar en la multimedia, en las pantallas, la versión de las Américas. Primer libro de Samuel 2:35. Y quiero hablar, amados hermanos, que la iglesia, nosotros, aleluya, somos los ministros de las cosas celestiales. Aleluya. Nosotros, sí, ustedes somos los ministros de las cosas celestiales. Nosotros ministramos la presencia de Dios. El varón, el sacerdote, ministra o debe de ministrar la presencia de Dios. Amén. ¿Dónde? En su casa, en su matrimonio. Muchos dicen, bueno, yo quiero ser pastor. Pero un momento, haga un alto allí. Usted es llamado para pastorear su hogar, su esposa y sus hijos. Usted es el pastor de su familia. Comience allí con ellos. No comience con los de afuera, no, con su familia, con usted. Muchos quieren ser pastores, no en la casa, ni en su matrimonio, no, quieren hacerlo afuera. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ser luz en la calle y tinieblas en el hogar? ¿De qué sirve eso? ¿Servirá de algo? No, hermano, nosotros somos los ministros, somos los pastores de nuestro hogar. Muchos dicen, ay no, yo les pregunto, ¿quiere abrir una célula en su casa? No ha entendido lo que es el ministerio, que somos ministros de nuestras familias, de nuestros hogares. Y hasta queremos cerrarlo. Fíjese nomás. Si ahí tiene su generación, ahí tiene a su pueblo, que son su descendencia, sus hijos. Así que mire, por favor, yo le ruego toda atención, toda reverencia, y creo con todo mi corazón que vamos a entender lo que Dios nos insta, hermanos, a seguir adelante como ministros del Señor. ¿Cuántos ministros están en esta mañana? ¿Cuántas mujeres son ministras en esta mañana? No todas las mujeres. 2, 3 por ahí. Y muy así, muy seco así. ¿Cuántas mujeres son ministras en el hogar también? Hombres. Amén. Muy bien. Usted va a entender, mire, esta palabra en la primera carta de Samuel, capítulo 2, verso 35. Dice, pero levantaré para mí un sacerdote. Está hablando Jesús, Dios. Levantaré para mí un sacerdote infiel. Un sacerdote fiel, que hará conforme a sus deseos. ¿Qué dice? Conforme a los deseos de mi corazón. Amén. Y de mi alma. Y mire lo que sigue diciendo. Sigue diciendo, y le voy a edificar, o le edificaré una casa. O sea, una casa. Está hablando, oiga esto, del hogar, de su pueblo, de su descendencia. Y le voy a edificar una casa duradera, y él andará siempre agüitado, siempre desanimado. Y él andará ¿cómo? Siempre. Él andará siempre. ¿Qué es la palabra siempre? Todo el tiempo. Quiere decir que haya calor, no tenga trabajo, te haga lo que tenga. Oiga, andará siempre delante de mí ¿cómo? Ungido. Ahora, ¿para qué sirve la unción? La unción sirve para romper los yugos.
Pues yo no creo que un sacerdote entre en desánimo, en depresión, en circunstancias de estas, que tiene altas y bajas, hermano. No. Aquí dice, yo ando buscando, voy a levantar un sacerdote fiel, que haga conforme a los deseos de mi corazón. Oiga esto, y de mi alma. Entonces le edificaré una casa duradera y él andará siempre delante de mí. ¿Cómo? Con unción. Y la unción rompe yugos, rompe desánimos, hermano, rompe todo lo que le venga al ministro. Sacerdote significa ministrar. El sacerdote ministra ¿qué? Su presencia. Voltea con tu vecino y dile, hey, despiértese. Usted es un ministro del Señor, una ministra del Señor. Despiértate. ¿Ya entendió usted esto? Aleluya. Padre bueno, gracias te damos por esta rica bendición, Señor. Ya te hemos alabado, Señor. Esos cánticos que vienen, Señor, adornados con alabanza, Señor, ya han preparado nuestra mente y nuestra tabla de nuestro corazón, Señor Santo. Declaro y confieso que somos, Señor, tierra fértil, tierra fresca, Padre Santo, donde tu buena semilla, Señor, estará cayendo, estará siendo sembrada en esta tierra, en la tabla de mi corazón, Señor. Y yo declaro, decreto, confiesa esto, yo declaro y confieso que dará fruto al 100%. En el nombre de Jesús, habla mi vida, Señor, que tu siervo, tu sierva oye. Te lo pido por el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso de gloria y de bendición? Aleluya. Tenga la bendición de sentarse, aleluya, en esta linda mañana. Aleluya. Somos nosotros los ministros de las cosas espirituales o celestiales. Aleluya. En primera carta de Timoteo capítulo 1 verso 18 dice de la siguiente manera, en la primera carta capítulo 1 verso 18, yo le pido su atención, toda reverencia, que no se mueva, a no ser que usted vaya, hermano, a la necesidad como ir al baño, gloria al Señor. Únicamente de esa manera usted muévase. Le pido toda reverencia, atención, unos 45 minutos. Primera Timoteo capítulo 1 verso 18 dice: esta comisión te confío, hijo. Ahora tóquese el pecho y dígase usted su nombre. ¿Cómo se llama usted? Dígase su nombre. No, nada más oí a Mauricio, los demás no tienen nombre. Esta comisión te confío, hijo Llamas. Si su esposo le tiene, mire ay, me da pena. ¿Un sacerdote puede tener pena siendo un hombre masculino? A ver, si hágale así, habla. Di tu nombre. Estamos acá, iglesia. Entonces note, por favor, esta comisión te confío, hijo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, con el propósito, a fin de que por ellas pelees. No dice de la mujer, es al hombre. Usted, mujer, puede defenderlo, puede decir cualquier palabra, se la lleva al viento. No, sus frutos, sus hechos se ven. Momento, estamos acá. A fin de que por ellas pelees, ¿qué? La buena batalla. Digo conmigo, amén. Amén. Entonces, hay una comisión que cumplir. Ay, yo estoy desanimado, porque cuando comencé el evangelio, mucho hipócrita había allí. Yo ya por eso, esas excusas son inválidas, de nada sirven. De nada te sirven, no. Dios te va a pedir cuentas por tu matrimonio, por tu hogar, por tu esposa y toda tu generación. A ti te va a llamar Dios individualmente. Miren nomás,
Mucha gente por eso abandona el evangelio, por el testimonio de otros. ¿Y eso qué? O si otros comen suciedad, no, yo también voy a comer. Momento, si a mí se me encargó una comisión. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Por eso hay tanta gente que dice, allí en la iglesia hay mucho hipócrita. Momento, comenzando con usted, por eso está fuera del evangelio. Por lo menos los hipócritas venimos a aprender la palabra de Dios. Que Dios haga un milagro en nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Esta comisión te confío, hijo, que conforme a las profecías, oiga esto, que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Gloria al Señor. Entonces hay una comisión, hay un decreto, un trabajo que usted está haciendo. ¿Dónde? En su casa, con sus hijos. Ahora, ¿qué dice en 1 de Samuel 2:35? Mírela, vamos a regresar un poquito, gloria al Señor. Y yo levantaré un sacerdote. Yo quisiera que me ayuden los hermanos de la pantalla rápidamente. Gloria al Señor. Y yo levantaré, oiga, para mí un sacerdote infiel. No, fiel. Entonces ya vamos entendiendo. Un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y yo le edificaré una casa, oiga esto, duradera. Y él andará siempre delante de mí ungido. Ahora, si no estamos ungidos, usted cree que no está ungido, la Biblia dice que ya está ungido. Para que haga esta comisión. Si no hay ungimiento, hermano, ese llamado que Dios le ha dado a usted, entonces ¿cómo vamos a edificar nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio como sacerdotes, como ministros? Si no hay unción, es porque no ha habido un llamado. ¿Sí entiende usted esto? Cuando Dios llama, es porque Dios le ha depositado la unción a usted. Le ha encargado de la comisión. Muchos dicen, ay, ¿cuál es mi llamado? No sé cuál es mi llamado. Momento, sí sabe usted cuál es su llamado. A su nombre. Hay un llamado oiga esto, a obedecer y servir. Allí comienza nuestro llamado. Con cosas pequeñas, hermano. A oír y obedecer, servir a Dios. ¿Cuál es mi llamado? El llamado es de Dios. El llamado es de Dios. La unción es de Dios. El poder es de Dios. Gloria al Señor. Ahora, cuando Dios llama, Él te capacita. Ahora, aquí hay un momento. Le voy a mostrar algo. Cuando Dios te llama como hijo, como hija, como ministra, como ministro del Señor, Dios te capacita. Pero Dios te ha llamado. Ahora, note algo. Muchos, mujeres y hombres, no aceptan ese llamamiento. Por eso nunca se determinan, porque rechazan, hermano, los propósitos de Dios. No los aceptan. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Por qué hay tantas mujeres que conocen lo de Dios y nunca caminan, nunca se determinan? Porque detestan la obra de Dios, el reino de Dios no lo quieren. Hombres y mujeres. Dios llama. Le mostré cómo Dios, hermano, anda buscando un sacerdote fiel, un ministro, hombres y mujeres que sean fieles. Entonces Dios edificará una casa firme, con unción y con gloria, para que caminen y cumplan ese ministerio. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Cuando Dios llama, Él capacita. Una vez más, Lucas 7:30. Quiero comprobarle a usted que hay hombres y mujeres que rechazaron, como los fariseos, el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo. Rechazaron y siguen rechazándolo. Por eso son mujeres que vienen eventualmente cada mes, cuando quieren, como quieren. Ese tipo de hogar va rumbo al fracaso. ¿Sí? No tienen identidad. Y aquellos cristianos que un día fueron cristianos, están en Egipto. Si usted no se convierte, si usted no se arrepiente, la espada del Señor te va a cortar. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Mire, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron ¿qué? Los propósitos, no del pastor, los propósitos de Dios.
Por eso hay así mujeres que siguen en lo mismo, en lo mismo. El sacerdote, es decir, el esposo, todo aguado, mediocre. Ay, me voy a acercar más poquito a usted. Cobarde. Oyó el evangelio, pero no es cabeza, es cola de su mujer. ¿Aló? No ha querido comprometerse con el Cristo de la gloria. No ha querido, ni la mujer tampoco. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres que rechazan los propósitos de Dios para su vida. ¿Cómo entonces llevar la comisión de Cristo en esta tierra? ¿Cómo? ¿Cómo la vamos a llevar, iglesia? Los que se quieren casar. ¿Cómo? El hombre es el sacerdote, el ejemplo, es el mentor, es el modelo a seguir. A su nombre. Estamos acá, voltea con tu visión. Ay, qué bueno que llegaste, para que por lo menos te lleves algo. Estamos acá, iglesia. A su nombre. Mire por favor la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 1 verso 15 dice, oiga esto, Gálatas capítulo 1 verso 15. Esto, hermano, me llama la atención. Pero cuando Dios que me apartó, ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia y me tuvo para bien. Entonces desde el vientre Dios te llamó. Ahora veamos, quiero ir más rápido. Iglesia de Cristo, gloria al Señor. Salmo 138 verso 8. No puedo entrar, hermano, a explicar o hablar de ministros si antes no hablo esto. Verso 138 verso 8. Entonces podemos ver que desde el vientre Dios te apartó y te llamó. Ahora, el Señor entonces cumplirá su propósito en usted cuando usted acepta. Recuerde, en Hebreos 11 en adelante dice, cuando Dios llama y toma por hijo a alguien, como hija a alguien, entonces Dios número uno, disciplina. Si esa persona no entiende en la disciplina, se va a otro nivel. Nos exhorta, número 2. Y número 3, oiga, nos azota. Azotar, hermano, está tremendo. Quiere decir que vendrá algo que de alguna manera, como hijos de Dios, hermano, ya Dios nos llamó, pero no entendemos. Entonces Dios va a usar medios por los cuales entendamos el llamado de Dios, a que nosotros lo cumplamos por medio de azotes, enfermedades crónicas, o por muerte. De todas maneras le vamos a servir al Señor, quiera usted o no, porque Dios te ha tomado como hijo, como hija. Como padre, usted, cuando un hijo se rebela contra usted, se porta mal, ¿usted le da un regalo, un premio, o lo azota? O agarra la varita al niño. ¿Qué hace usted? A ver, acá no le oigo. ¿A qué? El niño se porta mal, es desobediente, ¿cómo lo va a instruir? Cuando hace algo que usted le dijo, no lo haga, pero lo hizo, ¿le va a dar un regalo? ¿Qué va a hacer? La vara, lo va a azotar. ¿Por qué? ¿Porque lo odia? No, porque lo ama. Lo mismo hace Dios, hermano. Usa medios para que usted entienda que usted es un hijo de Dios y llamado a los propósitos de Dios, y los va a cumplir. Por eso, pregúntese, ahora sí entendamos, ¿cuál es mi llamado? La unción es de Dios, pero la depositó en usted. El poder es de Dios, sí, pero lo depositó en la iglesia. Cuando Dios llama, Él capacita. Y cuando Dios capacita, Él envía. Y cuando Dios envía, Él suple. ¿Aló? Y cuando Dios suple, Él respalda. Entonces, cuando Dios respalda, hermano, su gloria, las bendiciones, el favor de Dios siempre estarán en tu vida y en toda tu generación. Ese es el verdadero llamado de Dios. Nadie se puede llamar a sí mismo. ¿Cuánto damos un aplauso al Cristo de la gloria? Por eso, una vez más, primera de Samuel 2:35, ¿qué dice? Y yo levantaré, dice una versión, yo ando buscando y yo buscaré. Ando buscando un sacerdote fiel
que haga conforme a mis deseos y a mi corazón, entonces yo le voy a hacer una casa duradera, hermano, y siempre andará delante de mí ungido, ungida, gloria al Señor, para que cumpla con esa comisión, para que cumpla con ese llamado en la cual yo he puesto en sus manos y en toda su generación, en su ministerio. Habrá alguien aquí que le dé un aplauso al Cristo de la gloria. Por eso, amados hermanos, nosotros somos ministros de las cosas celestiales. A su nombre, a su nombre. Quiero compartirle por lo menos 5 factores de lo que es un ministro, una ministra del Señor. Amén. Aquí vamos a iniciar en la introducción. Gloria al Señor, a su nombre. El ministro, para poder entender la función de ministro que tiene el sacerdote, debemos entender, hermano, el concepto ministro. En el diccionario de la lengua española, gloria al Señor, editado por Real Academy Española, define así el consejo de ministros o de ministro. Gloria al Señor. A su nombre, el que va, ¿qué es un ministro? Es el que va comisionado, enviado por otro. Mire, yo le ruego toda su atención. Usted va a entender su ministerio, su llamado. ¿Qué es un ministro? Un ministro es el que va comisionado o enviado por otro. Cualquier representante o agente diplomático, persona que ejecuta la otra, quiere y dispone. Persona que ejecuta lo que otra persona quiere o dispone. Un hombre consagrado a Dios. Aquí entra, esa es la conclusión. Ahora, punto número uno. La palabra ministro se deriva del término ministerio, el que a su vez se deriva del vocablo latín ministerium. Aleluya, que significa servidor, servir, servicio. A su nombre, servicio. En realidad eso es un ministro, un servidor que va en representación de otro y hace lo que otro le ha enviado a hacer. Y nosotros somos los ministros. ¿Estamos entendiendo, iglesia? A su nombre. Por esta razón es que un ministro de gobierno es alguien que, siendo servidor de un pueblo, actúa en representación del gobierno de toda la nación. Por eso, cuando un ministro de un país, hermano, firma un documento oficial, en realidad lo hace en representación de todo el país. Al firmar él el documento, en realidad lo firma el gobierno y con ello el país entero también. Gloria al Señor. Pues el ministro es un enviado que representa a aquel país, a aquella nación. Un ministro no puede actuar en su nombre personal, sino que solo puede actuar en representación, hermano, de quien lo ha comisionado. Por eso, en la iglesia, pastores, ancianos. Número 3, ayudas congregacionales. 4, líderes. Y pueblo de Dios, servidores. Así es el gobierno. Y así trabaja lo que es un ministro de Dios. Dele un aplauso al Cristo de la gloria. Un ministro no se representa a sí mismo. No actúa en sus preferencias, hermano, personales. El ministro va comisionado por otro mayor que él. Entendamos esto. ¿Usted entiende esto? En realidad el ministro es solo un representante que actúa, hermano, y funciona en representación de otro y no de sí mismo. Es uno de los modelos, hermanos, bíblicos del ministerio secular más conocidos como el centurión. En la Biblia menciona esto del centurión en Mateo capítulo 8, verso 9, donde él mismo dice, oiga, ¿qué dice? Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, ¿y qué más? Y lo hace.
Mire lo que es un ministro, hermano. El ministro no cuestiona a la autoridad mayor que él. Imagínese un soldado cuestionar a su capitán. No se ve eso. Si hiciera eso, hermano, casi lo fusilan. ¿Sí entienden esto, iglesia? Estamos entendiendo, mis amados hermanos. A su nombre. Gloria al Señor. Cuando el centurión dijo, porque yo también soy un hombre bajo autoridad, estaba diciendo que toda la autoridad que él tenía, y gracias a Dios, la podía ejercer solo en razón de que él actuaba en representación de otro que tenía más autoridad que él mismo. A su nombre. Toda su autoridad radicaba en la autoridad de aquel que él representaba y que lo había comisionado para realizar las funciones que se encontraba realizando. Esa es exactamente la función de un ministro. Por eso, una vez más, primera de Samuel 2:35, vean lo que dice. Primera de Samuel 2:35. Pero levantaré para mí un sacerdote, un ministro. ¿Cómo? Fiel. Usted no puede ministrar las cosas espirituales siendo un ladrón. ¿Por qué? Porque hay ministros que se roban lo que a Dios le pertenece. Hacen trampas, son rateros, ladrones, hermano. No han entendido la palabra, lo que es un sacerdote fiel, no infiel. Gente ladrona, hermano, que no ha entendido. Y mire dele una miradita a sus hijos, sus hogares, su ministerio. Estamos acá. Ya se acabaron los amenes. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y yo le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mí como ungido. ¿Habrá alguien aquí que le dé un aplauso de gloria y de bendición? Gloria al Señor. En otras palabras, la autoridad de un ministro es la autoridad de un enviado. Una vez más lo voy a repetir. La autoridad de un ministro es la autoridad de un enviado. Jesús nunca habló de su propia cuenta. Jesús siempre mencionó de aquel de que lo había enviado. ¿Sí entiende usted esto? Hoy en día, hermano, en las iglesias cristianas se cuestiona la autoridad pastoral. ¿Y por qué yo? Se cuestiona la autoridad de un anciano cuando su posición, hermano, es de ministrar la presencia de Dios. ¿Por qué cuestionar? ¿Acaso es su llamado de cuestionar? Entonces, ¿para qué quiere unos ministros así? ¿Se honrará a Dios con el trabajo que está haciendo usted que le cuestione a Él? Porque si usted cuestiona al ungido de Dios, a los que pone Dios en autoridad, pero los cuestiona, ¿usted cree que se va a dar Dios que usted cree que está haciendo la voluntad de Dios y Dios está agradando de lo que usted hace para Dios? No. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Mire, este tema como que los pone entre la espada y la pared. No dicen amén, ¿verdad? Se acabaron, que habla padre, que mira, que no, o sea, ya no se está oyendo eso. ¿Estamos acá? A su nombre, denle un aplauso al Cristo de la gloria. Número 1, la palabra ministro. Número 2, esto es lo que acabo de hablar, es un ministro natural. Ahora, déjeme entrar al segundo factor, el ministro de Dios. ¿Entendió lo que es el ministro en la tierra? Si al ministro natural no se le debe de cuestionar. Oiga, pero al ministro de Dios, ¿sí se le cuestiona? ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Número 2, el ministro de Dios. Un ministro de Dios es simplemente un servidor de Dios comisionado y enviado por Dios en representación de Dios
a ejecutar lo que Dios ha dispuesto. Recuerde que el enviado va en representación del que lo envió. O sea, lleva la autoridad del enviado. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Es decir, que el hermano Llamas le da un cheque de $500. Ese cheque va representándolo a usted, que se le va a pagar $500. ¿Sí nota? A su nombre. El ministro de Dios es un ministro de Dios, simplemente es un servidor comisionado y enviado por Dios. Es una representación de Dios a ejecutar lo que Dios, hermano, ha dispuesto. Ese ministro de Dios, al estar en funciones de su cargo, de su comisión, al estar en funciones de su comisión o de su cargo, no puede actuar por sí mismo. ¿Sí nota usted? Ni en su nombre personal, pues lo hace, hermano, por Dios y para Dios. Dele un aplauso de gloria y de bendición. Moisés es uno de los ejemplos clásicos de la función del ministerio de Dios. Recordemos, hermanos, las declaraciones de Dios, muy importantes para el establecimiento ministerial de Moisés. Le voy a dar unos ejemplos. Gloria al Señor. Esto se pone lindísimo, hermano. Número 1, esto se pone en la función de establecer a Moisés como ministros cuando Dios lo envía a Faraón. Número 1, en Éxodo capítulo 3, verso 10, veamos que Dios lo envía, el ministro de Dios, lo envía ¿a dónde? A Faraón. Y miren lo que dice, Éxodo capítulo 3, verso 10, y dice: ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Iba en la autoridad ¿de quién? De Dios. Ahora note, y aquí es donde quiero entrar. Entonces, un ministro natural va a representación de aquel que lo envió, tiene la autoridad, la misma autoridad. Ahora, Dios llamó a Moisés. Dios llamó a Moisés. Ahora, en el versículo que voy a decir, dice: yo te hago como Dios Moisés, y ve a Faraón. Ahora, note, verso siguiente, número 2, en Éxodo capítulo 7, verso 1, mire lo que dice: entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios. ¿Qué hace un ministro natural? Lleva la misma función, representa la autoridad, el país. Cuando firma, no necesariamente tiene que ir el presidente, el comisionado. Al firmar él, está firmando el presidente también. Entonces note, por favor, es lo mismo. Entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y a tu hermano Aarón será tu profeta. O sea, nosotros somos los ministradores, hermano, de la presencia de Dios. ¿Dónde? En el hogar, en el trabajo, donde estemos. Y somos como Dios, porque Él nos llamó. No dicen amén. Lo están procesando lentamente, ¿verdad? Bueno, yo lo creo. Dile a tu vecino: allá tú. ¿Lo cree usted, iglesia? Esto es palabra de Dios. Ahora, con estos dos, hermanos, estos dos versículos de Dios, de la palabra de Dios, nace Moisés, el ministro de Dios. Por eso Moisés era capaz de desarrollar hechos grandiosos y terribles. En Deuteronomio capítulo 34, versos 10 al 12, Moisés hacía hechos grandiosos, hermano, evidentes, que el ser natural podía ver lo que hacía Moisés. ¿Por qué? Porque funcionaba Moisés como si fuera Dios mismo. Esos somos usted y yo. ¿Qué dice? Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como ¿quién? Como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Verso siguiente, hermano, gloria al Señor. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda la tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. ¿Me está entendiendo?
A su nombre. Ay, le gustaría darle un aplauso al Señor. ¿Por qué lo hacía esto? Porque Moisés, iglesia, estaba haciendo, lo hacía en representación de Dios, gloria al Señor. Esa condición de ser ministro le concedió el privilegio de poder actuar como Dios. Hermano, obviamente Moisés no era Dios, pero podía actuar como Dios porque Dios lo había enviado y lo había comisionado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Sí entiende usted esto? En el capítulo 4 de Éxodo, la escritura deja ver claramente, hermanos, los principios básicos de lo que es realmente un ministro, un ministerio. Todo el capítulo enseña, hermano, cómo es que Dios realiza los envíos y de aquellos a quienes Él escoge como sus ministros. Allí se puede observar todo el proceso y la dotación de respaldo sobrenatural en señales, hermano, que Él mismo debe de recibir de parte de Dios, en razón de demostrar que realmente Él es un enviado de Dios y no alguien que se da a sí mismo, hermano, atribuciones que Dios no le ha encomendado hacer. Hermano, con mucha frecuencia esto suele suceder. Un ministro debe de hacer señales, prodigios, milagros. Oiga esto, salvación en la gente, sanidad. Estas son las señales de un verdadero ministro, iglesia, de una verdadera ministra del Señor. Que cuando hable se sienta la presencia de Dios, que cuando hable haya un respaldo del Dios Todopoderoso en sus palabras y en hechos, gloria al Señor. Ese es realmente un ministro y no alguien que se puso solo, no alguien, hermano, que dice ser pero no tiene nada de hechos, hermano, sobrenaturales en su vida. Esa persona no es un ministro. Vamos acá, ¿estamos bien? Dile a tu, oye, ¿estás entendiendo esto? El primer aspecto que se debe tomar en cuenta es el temor de Moisés, de no ser, oiga, Moisés, aquí me va a entender usted. Moisés tenía temor de que él mismo se haya enviado por sí mismo, opuesto, en un lugar equivocado. Él tenía temor. A su nombre. El primer aspecto que se debe tomar en cuenta es el temor de Moisés de no ser enviado en calidad de ministro. En Éxodo 4:1, la escritura, hermano, registra la preocupación de Moisés, hermano, diciendo: Moisés, respondió él y dijo, ¿y si no me creen? Si no me creen y escucharán mi voz, porque quizás digan, ¿no se te ha parecido el Señor? Esa era la preocupación de Moisés, de no ser enviado por Dios. ¿Sí entiende usted esto? Aquí la misma escritura revela que Moisés no estaba dispuesto a ser enviado así, porque así como hombre de gobierno que había sido en Egipto, como hijo de la hija de Faraón, sabía perfectamente lo que era una delegación de autoridad. ¿Usted sabe lo que realmente es una delegación de autoridad? Y en ocasiones cuestionamos, ¿y por qué yo? No, pues a mí se me debe de anticipar unas semanas antes para yo estar prevenido. Mire nomás, no ha entendido lo que es el ejército de Dios, no ha entendido las autoridades superiores. ¿Estamos entendiendo, iglesia? A su nombre. Ay, le gustaría darle un aplauso de gloria y de bendición. Moisés sabía que a menos que fuese con alguien respaldado de poder, nadie le iba a creer en Dios, hermano, lo que Dios le había enviado a decir. Pues todo enviado debe tener el respaldo de la autoridad que lo haya enviado. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Estamos entendiendo? Factor número 3. A su nombre. Factor número 3. El poder del ministro siempre será proporcional. El poder del ministro siempre será proporcional. ¿Cómo está esto? Momento. Los respaldos son proporcionales.
Los respaldos de autoridad y de poder van en proporción de la autoridad que comisiona el envío. Hablar de esto es como recordar, hermano, un poco acerca de la facultad de derecho. Pues esto es aparte, es parte de algo que los abogados llaman la filosofía del derecho o la filosofía de derecho. Si el envío lo delega una autoridad local, el que recibió la comisión tendrá el respaldo de poder de la autoridad de un gobierno local. Pero, oiga esto, pero si el envío lo delega una autoridad federal, quien haya recibido tal comisión será respaldado por una autoridad ¿qué? Federal. ¿Sí entiende usted? Si el envío viene de una autoridad local, su respaldo será únicamente local. Pero si es federal, es un rango más alto, hermano, la autoridad será una autoridad federal que lo va a respaldar a usted. ¿Entiende usted los niveles de autoridad? A su nombre. Las delegaciones de autoridad van en proporción a esos niveles. Por eso mismo, si un delegado ha sido enviado por una autoridad terrenal, su respaldo será terrenal. Puede saberse toda la Biblia, pero no hay un respaldo espiritual, no hay un respaldo celestial. Es una autoridad nada más terrenal. No hay nada de eso, hermano. Por eso el evangelio ha sido machucado, maltratado por este tipo de cristianos. Estamos acá, iglesia. A su nombre. Las delegaciones de autoridad van en proporción a estos niveles. Por eso mismo, si un delegado ha sido enviado por una autoridad terrenal, su respaldo será terrenal. Pero si su delegación o le delegaron, hermano, a usted como ministro, recibirá una comisión de una autoridad celestial. El respaldo, así es, así mismo es. En esta proporción, su respaldo será un respaldo de proporciones celestiales, espirituales. Hermano, eso lo entendía perfectamente Moisés. Por eso no titubeó, hermano, no titubeó, gloria al Señor, en demostrarle a Dios su temor de ser enviado sin el respaldo proporcional a la autoridad que lo estaba enviando, hermano, de Dios, a su nombre. Lo que en el fondo estaba haciendo Moisés en el verso 1 del capítulo 4 de Éxodo, vea lo que dice, era que él estaba diciendo a Dios que él no estaba dispuesto a ir en esa comisión, en el respaldo proporcional de la autoridad de la misma de Dios, el Dios todopoderoso. Por eso Dios le confirma ese respaldo a Moisés en Éxodo capítulo 7 verso 1, cuando Dios le dice: yo te hago Dios para Faraón. ¿Entiende usted esto? Le está o lo está durmiendo, hermano. Tal vez me quite el saco y comience a caminar para que no se duerma. Esto es una enseñanza, hermano, que nosotros somos los que ministramos la presencia de Dios con nuestro ejemplo. Por ejemplo, en el altar no debe de haber ninguna valija, una mochila, algo tirado. No debe de haber eso. Pero ¿qué tal yo por accidente dejo la mochila allí o algo y viene un siervo y me lo quita? Y yo le digo: déjalo allí. ¿Cómo está? Estoy hablando en sentido figurado nada más. O viene un anciano: no muevan allí, páganle acá. Un momento, ¿y quién es usted? O ya está cuestionando a esa autoridad. ¿Cómo está eso? Entonces no ha entendido lo que es las autoridades, los rangos. Y nosotros ministramos la presencia de Dios, tanto pastores, ancianos, hermanos, ayuda congregacional, líderes, maestros, de todo, hermanos. Somos los ministros de Dios. Pero ¿qué pasa? Nos cuestionamos. No aquí, ¿verdad? Aquí no sucede eso. Somos un equipo, hermano. Somos ungieres. ¿Por qué cuestionamos? ¿Y a mí otra vez? ¿Yo orar otra vez? No, yo no voy a orar. Esos son para los tontos. Si yo estoy en otros niveles, ¿cómo yo voy a pasar enfrente a orar? Miren nomás, cuestionando una autoridad. Entonces, ¿cómo será respaldado usted en su liderazgo si no se somete a nada? ¿Estamos bien, iglesia?
¿Cómo? Espero que mi esposa me siga, pero yo estoy ciego como varón. No hago nada para Dios. Se acabaron los... Hoy no hay... Este culto de domingo no hay... Ay, Dios mío. Me siento medio raro hoy. Me aplauden a Dios, hermano, allá, pero hoy no. A su nombre. Pastor, es que usted se equivocó de mensaje por ahí. A su nombre. Dale un aplauso al Dios Todopoderoso. Aleluya. En Éxodo 7:1 dice: yo te hago Dios para Faraón. Nosotros somos enviados ministrar su presencia, el evangelio. Oiga, somos Dios para Las Vegas. Somos enviados en los vecindarios para levantar una célula y multiplicarnos. ¿Sí entiende usted esto? Por eso Dios lo envió a Faraón. Nunca espere usted, siendo ministro, que Dios lo va a enviar, hermano, ya los que son lavados, comprados a precio de sangre, que lo amen, le aplauden, le tiendan carpeta roja. No, te va a enviar a Faraón. A ver si es cierto que usted puede hacer cosas grandes con Dios, por medio de Dios. No con los que ya están, hermano, lavados. No, pues así que fácil está. ¿Sí entiende usted eso? Y eso es un ser, ese es un ministro de Dios, cuando realmente es Dios el que realiza el envío. Oiga, no nos confundamos, Moisés no era Dios, pero teniendo el respaldo, hermano, proporcional, hermano, al nivel de autoridad de lo que lo había enviado en comisión, podía actuar como Dios, a su nombre, por la autoridad, hermano, que lo había enviado, y era Dios. Y esto es exactamente, hermano, extraordinario de ver un hombre, hermano, mortal actuando como Dios por la delegación de Dios. Ahí es donde emerge el verdadero ministro de Dios. A su nombre. Usted es ministro de Dios. Usted ministra su casa. Usted ministra su matrimonio. Usted ministra sus hijos. Usted ministra su célula. Usted ministra, hermano, su ciudad. Usted ministra, hermano, el vecindario. Usted ministra, aleluya, su hogar, su ministerio. Dele un aplauso de gloria y de bendición. A su nombre. Déjeme hablar un poco del concepto 4. Y me encanta esto. He oído ministros que hablan acerca de la vara de Moisés. ¿Verdad que sí? La vara. Pero en realidad no es la vara de Moisés. En realidad es la vara de Dios en tus manos. El hermano Eri será enviado a una comisión específica. Oiga, como obrero y pastor en la ciudad de Ruino. Él no llevará la vara de Moisés, él llevará la vara de Dios. ¿Sí entiende, nota usted? A su nombre. A su nombre. La vara de Dios, la señal del ministro. Oiga esto. Todos líderes tenemos la vara de Dios, señal de que realmente somos ministros. Ay, es que estoy confundido, confundida. ¿Cómo? Si yo eres ministro, tienes la vara de Dios. Es como el que se casa, ya tiene 4 niños, 5 niños, 10 niños, y dicen: ay, pues no sé si estos sean mis hijos. ¿Aló? ¿Estamos bien? Ay, el pastor no sabe si Emily es su hija y Anita. Ah, vaya. Qué ridículo se viera eso, ¿verdad? ¿Estamos bien, iglesia? La vara de Dios es la señal del ministro. ¿Estamos bien, iglesia? 4. La vara de Moisés. Espérese un poquito. Por esta razón Dios le otorgó a Moisés una vara que no es la vara de Moisés, sino
la vara de Dios. Veamos lo que dice Éxodo 4:20. Y dice: Moisés tomó su mujer. El hermano Eric no se va a ir solo, va a tomar a su mujer. ¿Quién es su mujer del hermano? Amén. Que se pare la mano a Romelia. Por favor, la vista arriba acá. Mire lo que dice. Moisés tomó su mujer y sus hijos y los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara. ¿De quién? ¿De quién? No, no le oigo. ¿De quién? Tomó también la vara de Dios en su mano. Pregúntate, ¿cuál vara traes? ¿La de Moisés o la de Dios? Mujer de Dios, ¿qué vara traes? ¿La de Moisés o la de Dios? Ahora, ¿qué vas a hacer si traes la vara de Dios? Prodigios, señales, hermano. Ahora, podrán dar a alguien que es ministro y trayendo la vara de Dios, desalentado, agüitado: hoy no vengo porque llegó mi compadre. ¿Cómo está eso? Hoy no vengo porque me voy a casar. Hoy no vengo porque tengo que revisar mis tierras. Hoy no vengo porque me cayó familia. ¿Cómo? Si es un ministro, tiene la... se me olvidaba. Hoy no puedo venir porque el pastor cumplió años. Mire qué ridículo, hermano. Hoy no vengo porque mi perrito cumplió cumpleaños, es su aniversario. Estamos acá, iglesia. ¿Cómo si somos ministros? ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Sí entiende usted? Entonces mire, por favor, la vara de Dios tomó Moisés. Solamente es entregada por Dios a quienes Él mismo les ha habilitado para ser enviados en comisión de parte de Él. Usted no se escapa, usted es llamado por Dios a esa comisión. A su nombre, hombres y mujeres y jóvenes. La vara de Dios solamente es entregada por Dios a quien él mismo ha habilitado para ser enviados en comisión de parte de Él. La vara de Dios es la evidencia, hermano, que verdaderamente Él ha enviado o ministro. Fue enviado por Dios, porque la vara de Dios solamente puede provenir de Dios, no de un hombre. ¿Sí entiende usted esto? A su nombre. En realidad, lo que distingue al ministro de Dios es la vara de Dios. Una vez más, lo que distingue realmente al ministro de Dios es la vara de Dios. ¿Aló? Entonces, vaya. No vaya, yo no le aconsejo que vaya a otro lugar, pero aunque no le... Mire, usted ha ido dándole vueltas a otros lugares. Fíjese nada más si tienen la vara. Van a hablar sin mirar al pastor, puede ser, pero no tener ningún respaldo. Hará cosas raras que va en contra de la Biblia. Por ejemplo, que cuando lo conozca, a 2, 3, un mes, va para arriba a ministrar. ¿Y qué va a ministrar? Es una señal que en ridículo, que va en contra de los dictados de la Biblia. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Que el pastor anda en chismes, en apología de hombres, hermanos, del humanismo, de chismes, hermano. La esposa del pastor que ande de boca en boca, ancianos mediocres que anden metidos en chismes, eso derriba, hermano. Allí no está la vara de Dios en ese lugar. ¿Estamos entendiendo, iglesia? No sé, pero como que me equivoqué de tema hoy. Lo que distingue al ministro de Dios, a las ministras de Dios, es la vara de Dios. Denle un aplauso de gloria y de bendición a su nombre. Gloria al Señor. En realidad, lo que distingue al ministro de Dios es la vara de Dios, la capacidad de poder administrar en el momento necesario, el respaldo sobrenatural otorgado por Dios.
Sin esa vara de Dios es imposible desarrollar, hermanos, los propósitos de Dios con éxito. Sin la vara de Dios es imposible desarrollar los propósitos de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio. A su nombre, a su nombre. Habrá alguien aquí que le dé un aplauso de gloria de Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el poder del maligno, dice la Escritura. Y todo aquel que sea enviado a desarrollar un propósito de Dios, todo enviado que sea enviado a desarrollar los planes y los propósitos de Dios, siempre encontrará, hermano, la oposición o la encarnizada oposición de aquel a quien Jesús llamó el príncipe de este mundo. Se levantará la oposición. Mujer de Dios, hombre que tú has venido por primera vez, segunda, tercera vez, si usted hoy dice, hoy me voy a comprometer con Cristo, inmediatamente se levantará la oposición. Regularmente la gente latina, venimos de una cultura, hermano, que yo no se la recomiendo. El latino hace algo y lo termina, lo deja a la mitad, nunca lo termina. Decimos que sí, mañana decimos siempre no, porque mi suegra me dijo que no, o mi mamá. Qué tremendo, ¿no? ¿Estamos entendiendo, iglesia? A su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Oiga esto, Dios le llamó el príncipe de este mundo. No se podría hacer la obra de Dios en el matrimonio, en la iglesia, en el ministerio, en los hijos, si Dios no se tiene. Oiga, si Dios no te ha entregado la vara de Él en tus manos, no se podría hacer la obra de Dios si no se tiene, hermano, la vara de Dios. Pues existen opositores a los propósitos de Dios que Jesús denomina el hombre fuerte. A su nombre. Este adversario jamás permitirá que el sistema de dominación que él mismo ha establecido en esta tierra sea cambiado en contra de él. Por eso, hermano, por eso conllevaría su propio destronamiento como el gobernador de las tinieblas, como gobernante de las tinieblas en esta tierra. Por lo tanto, el hombre fuerte siempre peleará contra quienes sean los enviados de Dios. Y esos hombres fuertes no son otra cosa, hermano, que poderes sobrenaturales que mantienen el dominio, hermano, sobre los hombres y sobre toda la humanidad. El reino de las tinieblas siempre luchará contra los ministerios, hermano, enviados de Dios, porque los propósitos de Dios implican la derrota de ellos mismos. A su nombre. Pero no olvidemos, hermano, que esos poderes sobrenaturales que se rompen, que se oponen a los enviados de Dios, son fuerzas espirituales inmensamente más poderosas que cualquier otro ser mortal. Un ángel, un poder de ellos es más fuerte que cualquier persona humana. ¿Cómo podíamos, hermano, gloria al Señor, cómo podíamos establecer el reino de Dios en la ciudad de Ruino si no llevamos la vara de Dios? ¿Cómo yo puedo establecer el reino de Dios en mi hogar sin la vara de Dios? ¿Cómo? Porque hay opositores llamados las fuerzas del mal que se oponen a que usted no se levante, a que usted no haga la voluntad de Dios, a que no termine la comisión de Dios en su vida, en su matrimonio. Por eso en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 11, el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 11, mire lo que dice. Y explica lo siguiente: cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. O sea, esos ángeles caídos tienen fuerza que cualquier ser mortal. ¿Cómo entonces nosotros vamos a establecer el reino de Dios en nuestro matrimonio, en nuestro llamado, en nuestro ministerio? Por eso hay gente que nunca son miembros de una iglesia. Siempre tienen problemas matrimoniales, sexuales, hermano, droga, cocaína,
flojos, hermano. Mujeres que no les gusta vestirse como siervas de Dios, varones que no les gusta vestirse como siervos de Dios. Tienen eso, ¿por qué? Porque no quieren. Aleluya, a su nombre. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza, en potencia, con esta declaración de la palabra de Dios, el apóstol Pedro dice que en una lucha cuerpo a cuerpo contra esas potestades, el hombre no tiene posibilidad de ganar. Oiga, por eso se necesita, ¿qué se necesita? La vara de Dios. Para poder yo pararme aquí, necesito tener la vara de Dios. El que ministra, el que es líder, ancianos, el que es ungier, el que es líder de una célula, necesita tener la vara de Dios. De otra manera, se le va a hacer muy poca cosa que usted haga una célula familiar con su familia. Ay, no. ¿Qué está diciendo? Que sus hijos no sirven para nada, no valen nada, ni su matrimonio, nada, incluyéndola a usted. Estamos acá, iglesia. Ay, no, me dan ganas de cerrar la célula. ¿Cómo? Si usted es ministro de Dios, tiene la vara de Dios. Como simples hombres mortales no podríamos, hermano, alcanzar las metas de Dios que nos ha comisionado sin un poder y una autoridad superior que nos permita neutralizar a las potestades espirituales que se oponen a que nosotros podamos desarrollar el propósito de Dios, tal y como lo hizo Faraón en contra de Moisés. ¿Estamos entendiendo, iglesia? A eso se debe, hermano, la indicación propia del Señor Jesucristo, donde dice en Mateo capítulo 12, verso 29, hermano, o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte, hermano, y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saquear su casa. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿O cómo podría un hombre natural atar o neutralizar una potestad espiritual? ¿Cómo podría un hombre mortal reducir a la impotencia un principado, gloria a Dios, de una ciudad para poder realizar el propósito encomendado por Dios? ¿Cómo podría el hombre pelear contra lo que no ve sin la vara de Dios? ¿Cómo, iglesia? Sin la ayuda de Dios, sin el apoyo sobrenatural de Dios, ¿cómo podríamos establecer el reino de Dios en nuestra nación? ¿Cómo podríamos establecer, hermano, aleluya, la autoridad de Dios, la vara de Dios en nuestra nación, en el hogar, en el matrimonio, en nuestro liderazgo, en nuestra célula? ¿Cómo, iglesia? ¿Estamos entendiendo, iglesia? A su nombre. Por eso es que cuando Dios es el que comisiona y envía a alguien a desarrollar algo para él, un llamado, una comisión, un liderazgo, Dios mismo tiene que entregarle la vara a aquel a quien él ha enviado a su ministerio. Denle un aplauso de gloria y de bendición. Usted tiene que creer que Dios le ha entregado la vara de Dios en su mano. ¿Está entendiendo, iglesia? A su nombre. Factor número 5, la vara del Espíritu. ¿Cuál será? ¿Qué significará la vara de Dios entonces? ¿Cuál será la vara de Dios? La vara de Dios es que tú y yo debemos de tener los 9 dones del Espíritu. Esa es la vara de Dios. Vamos a ver un poquito. Factor número 5, la vara del Espíritu. La vara de Dios que administra hoy la iglesia de Cristo es muy diferente a la vara de Dios. Ajá.
que administraba Moisés en el Antiguo Testamento, eso se debe a que aunque ambos son sacerdocios de Dios, lo cierto es que son dos tipos diferentes de sacerdocio. La vara de Dios que administró Moisés era una vara visible, porque el sacerdocio, hermano, era un sacerdocio levítico instaurado por él mismo Moisés. Era un sacerdocio de requisitos físicos, aleluya, tal y como lo dice Hebreos 7:15 al 16. Y dice esto, mire, lo vamos a leer a su nombre. Hebreos 7:15 y 16. Oiga esto, la vara de Moisés, ¿qué era? Aquí viene. Y esto es aún más evidente: si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, verso siguiente, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos. La vara de Moisés era una base, hermano, de requisitos, era la ley de requisitos físicos, sino según el poder, hermano, de una vida indestructible. Oiga esto, ¿qué apunta esto? Y esto es aún más evidente, hermano, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sobre el poder de una vida, sino el poder, sobre el poder de una vida indestructible. Al hacer esto, la Escritura está estableciendo lo que quizá, oiga esto, sea la mayor diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Jesucristo. El fundamento del sacerdocio levítico era una ley de requisitos físicos, la ley de Moisés, pero el fundamento del sacerdocio de Jesucristo es el poder de una vida indestructible, es una vida abundante. Denle un aplauso de gloria a Dios, aleluya. O sea, que son dos sacerdocios de naturalezas distintas, con dos funcionamientos diferentes. Número uno, el sacerdote levítico era ordenanzas en letra y requisitos físicos. Número dos, el sacerdocio de Jesucristo es espíritu, porque es vida. ¿Sí entendió esto? ¿O se lo repito otra vez? El sacerdocio levítico era ordenanzas en letra y requisitos físicos. Una ley muerta. Por eso muchos cristianos que se dicen o se lanzan al ministerio o dicen yo sé Biblia, sí, es letra nada más, pero no la viven, nunca la pasan aquí, no se les hace vida, rema, porque el logo de la palabra es necesaria que le hagamos vida y rema. Usted puede tener mucha letra y la misma letra lo va a matar, lo va a desanimar, porque no la vive, no la pasa aquí, no se ve como un ministro. Porque si realmente la viviéramos, eso nos va limpiando, nos va purificando, la estructura lo va santificando. Ese realmente ese ha de ser los allegados a los pastores. Luego se identifica. A mí como que me late que ellos son los ministros de la alabanza. A mí me late que ellos son las cantoras. Ay, ese es un ungier. Cada quien su función lo va representando, sin palabras, sin letra. A mí me late que tiene el cuerpo como de músico. Mira el pelo, mira la cabeza, mira, es un músico. ¿O no? ¿Sí nota, iglesia? Ajá. Sin palabras, ya sabe la gente quién es. Entonces, número dos, el sacerdocio de Jesucristo es espíritu, porque es vida. Por esta razón, hermano, es que la vara de Dios que ministró Moisés, hermano, era visible, física y tangible, porque el ministrante era un sacerdocio físico, pero la vara de Dios otorga a la iglesia de Cristo, hermano, que es espíritu, porque el ministrante es un sacerdocio de espíritu, lo cual, hermano, es compatible en el ministerio del espíritu. Gloria al Señor, tal y como lo expone el apóstol Pablo en la segunda de Corintios capítulo 3 verso 6. Segunda de Corintios verso 3 al verso 6. Gloria. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice?
el cual también nos hizo suficientes. ¿Como qué? Como ministros. ¿Suficientes qué? Suficientes ministros. Ministro, ya lléveme a comer. Cállese, viejo. No, un momento, hermano. ¿No se entusiasma usted, hermano? El cual también nos hizo suficientes como. El cual nos hizo suficientes como. Ay, hermano, si así respondiéramos. Pastor, pues es que ya tengo hambre. Nos hizo suficientes como ministros ¿de qué? ¿De qué? De un nuevo pacto. Entonces, aquí nunca diga, gracias hermanos levitas. No, un momento, ¿cómo que levitas? Por eso nunca le llame eso. Dios estaba levantando nuevos levitas, o sea, levitas muertos en letra nada más. Sacrificio muerto, no. Somos ministrantes, hermano, en el Espíritu de Dios, que da vida abundante. Gracias, aleluya, aleluya. Nosotros, hermano, limpiamos la atmósfera. Oiga, si hay una atmósfera sucia, nosotros la limpiamos cuando llegamos allí. Oramos, cantamos, cambia la atmósfera. El reino de Dios se establece con autoridad, con gobierno, con palabras de autoridad. Aleluya. Limpiamos los aires, toda atmósfera. Por el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra. ¿Recuerda cuál era el sacerdocio de Moisés? De letra, de sacrificios físicos. No de letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra, ¿qué hace? Pero el Espíritu da vida. Dale un aplauso al Cristo de la gloria. A su nombre. Por esta razón los ministros del sacerdocio de Jesucristo tienen la vara de Dios, que es invisible. Por eso, hermano, porque es el poder del Espíritu Santo manifestado en los 9 dones espirituales. Esa es la vara de Dios para nuestro sacerdocio como ministros, los 9 dones del Espíritu. Y ese es el auxilio sobrenatural de Dios para la iglesia de Cristo de todos los tiempos, de este tiempo. Ese es el respaldo y la autoridad sobrenatural otorgada por Dios a una iglesia que Él ha enviado a toda la creación, el cual el propósito de cumplir para Él una gran comisión. Dele un aplauso al Cristo de la gloria. La iglesia, hermano, recibió esa vara de Dios el día de Pentecostés, gloria al Señor, durante los acontecimientos en Hechos capítulo 2 verso 1 al 3. Y dice, Hechos capítulo 2 verso 1 al 3, y dice de la siguiente manera: de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento, hermano, impetuoso, que llenó toda la casa. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repentinamente, hermano, se posaron sobre cada uno de ellos. Oiga esto. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Verso siguiente, hermano. Oh, bendito Dios. Y mire lo que dice el verso siguiente: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tenían la habilidad para expresarlo. Gloria al Señor, aleluya, a su nombre. En el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre cada uno de vosotros. Pero recibiréis poder. Oiga esto: cuando el Espíritu Santo venga sobre cada uno de vosotros, entonces me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Vosotros, hermanos, sois más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Somos testigos del poder de Dios.
Somos testigos del poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos damos vida. Cuando hablamos damos convicción. Cuando hablamos está el poder que respalda las palabras, hermanos, del ministro. Hay autoridad. ¿Por qué? Porque hay un respaldo por medio de Dios. Cuando el ministro habla, los infiernos tiemblan. Cuando el ministro, oh bendito, cuando el ministro ata, hermanos, los espíritus se estremecen y quedan atados en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Dale un aplauso de gloria y de bendición a su nombre, a su nombre. La iglesia del principio, al igual que Moisés, no habría podido realizar las sorprendentes hazañas que realizó, hermanos, sin la ayuda sobrenatural de Dios. Esa era una iglesia, hermano, caracterizada por las obras de poder, hermano, tan asombrosas que como resultado las grandes multitudes empezaron a creer en el testimonio de ellos, de la iglesia, de las células, de los miembros de las células. Y los que no se convertían, hermano, los admiraban por lo menos y les tenían temor. Y les traían, hermano, pañuelitos de un enfermo y la sombra de ellos sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque el ministro tiene la unción del Cristo de la gloria. Cuando está la unción en el ministro, suceden grandes cosas. Todo cambia. Hay sanidad, prodigios. Aleluya. La gente los admiraba. ¿Qué hay de diferencia en la iglesia de hoy? Nosotros debemos pararnos como ministros del Cristo de la gloria, porque en tu mano Dios te ha dado la vara de Dios. Dios te ha dado la vara de Dios para que eches fuera toda enfermedad, toda dolencia del pueblo, para que hagas señales, milagros y maravillas. ¿Qué te está estorbando, iglesia de Cristo? ¿Qué te está estorbando? ¿Qué es lo que te está robando? La bendición de Dios. Si tú tienes la vara de Dios, tienes la autoridad de Dios, no del hombre, de Dios. Estás comisionado a matar al gobernante de las tinieblas y echarlo fuera de tu matrimonio, fuera de tus finanzas, fuera de tu cuerpo físico, en el nombre de Jesús. Porque Dios te ha enviado, te ha llamado y te ha enviado. ¿Sí entiende usted esto? Dame 2 minutos, lo que quiero explicar. La vara de Dios son los 9 dones del Espíritu. A su nombre, a su nombre. Todo ello porque Dios les envió, hermano. Gloria al Señor, un llamado a estar al lado, hermano, del Espíritu Santo y vivir dentro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Es como un apoyo del Espíritu Santo y sus 9 dones, como Dios pone al ministro de la iglesia en capacidad de poder hacer frente a principados, a potestades, gobernadores de este mundo de las tinieblas y a toda hueste espiritual de maldad que, oiga esto, que opera en las regiones celestes. Es la única manera, es teniendo la vara de Dios. A su nombre. Lo constituyen la presencia del Espíritu de Dios y los 9 carismas descritos en primera carta de Corintios, capítulo 12, verso 8 al 10. Y en el siguiente orden lo voy a poner. Miren lo que dice. Lo vamos a leer primero. Pues uno les es dada palabra por el Espíritu, y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Verso siguiente. Y a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Verso siguiente. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En este orden, número 1, palabra de sabiduría. Número 2, palabra de conocimiento. 3, fe. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, por eso estás como estás. La vara de Moisés es dada a la iglesia, a cada uno de ustedes. Sí, usted que me ve a través de las redes sociales. La vara de Dios constituyen la presencia del Espíritu de Dios y 9 carismas descritos en primera de Corintios 12, 8 al 10.
Número 1 dijimos palabra de sabiduría. 2, palabra de conocimiento. 3, fe. 4, dones de sanidad. 5, poder de milagros. 6, profecía. 7, discernimiento de espíritus. 8, diversas clases de lenguas. 9, interpretación de lenguas. Dirá usted, a mí se me hace que al pastor alguien le contó de mí, porque todo lo que predicó es para mí. No, discernimiento de espíritus, conocimiento en palabra, revelación de la palabra. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Los 9 dones deben de ser ministrados en su vida. No se quede como está. No te quedes como estés, como estás allí. No, vete a otro nivel. A su nombre. ¿Entendió esto? Así es que yo quisiera hablar más, pero yo creo que es suficiente, ¿no? ¿O quiere más? Invito a los hermanos de la alabanza. Amén. Y voy a pedir la conclusión. Mire la conclusión. Es corto la conclusión. Note lo que es. Es con todo este respaldo. La única manera, que es con la vara de Dios, es la única manera de lograr la victoria en esta confrontación espiritual, y es por medio de la vara de Dios para sus ministros. La vara de Dios, ministros del Espíritu en la iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Así es que yo te invito. Yo quiero hacer 3 llamados hoy. Si usted ha venido por primera vez, segunda vez, y no se ha entregado la vida a Cristo, hoy es el día para usted, para que usted entregue la vida a Cristo. ¿Habrá alguien aquí que quiera entregar la vida a Cristo? ¿Habrá alguien aquí? Número 2, segundo llamado. Si usted ha sido un hombre o mujer y está aquí, que ya entregó la vida a Cristo, pero estás en neutral, estás desanimado, estás como que estás aislado del Evangelio, lo que necesitas hacer es ponerte a cuentas con Dios. ¿Cómo? Hacer un pacto con Dios. ¿Qué es un pacto con Dios? Hacerlo en tres dimensiones: en espíritu, alma y cuerpo. Hacer un pacto con Dios es ponerte a cuentas con Dios. Si usted ha estado por muchos meses o años fuera del Evangelio, ¿habrá alguien aquí que quiera hacer un pacto con Dios? Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien aquí? No, porque me da pena. No, porque ¿qué? Entonces usted es un cobarde. Muéstrele a su esposa que usted es un hombre. ¿Aló? Si no es así, yo no la voy a rogar. No estamos para eso, a rogar a la gente, pero sí estamos para llamarle a que alcance la bendición de Dios. ¿Quiere hacer un pacto con Dios? Mire qué bendición. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacer un pacto con Dios? Usted ha vivido alejado de Dios. Hoy es su oportunidad. Mañana tal vez usted muera. Yo puedo morir hoy, por eso hay que asegurar nuestra vida. ¿Habrá alguien más que me diga, puede hacer un pacto? Yo quiero llamar al tercer llamado a toda la iglesia. Si esta palabra te ha llegado a tu vida, yo te invito a usted que salga de su lugar y ven aquí al altar, hermano. Venga conmigo. Vengamos, unámonos, gloria al Señor. Venga conmigo, yo le invito, gloria al Señor. Yo quiero orar. Vamos, iglesia. Padre bueno, gracias te doy por esta rica bendición. Gracias por este momento, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Padre, en el nombre de Jesús, me alineo en alma, cuerpo y espíritu. En el nombre de Jesús, ven y ministra nuestras vidas, Señor, nuestras familias en este momento. Señor, gracias porque he entendido que somos ministros tuyos. Ministros, Padre. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por este momento. Hemos entendido que somos ministros de Dios. Siga pasando, no se detenga. Gracias de Dios. Si usted es ministro, se considera un ministro. Ministro es aquella persona que se ha dado de alta en Cristo, que ha entregado la vida a Cristo.
se ha bautizado. Usted es un ministro, pasa, no te detengas. Únete con nosotros, aleluya. Únase con nosotros, Padre. Gracias te damos por este lindo día en la cual, Señor, he recibido tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias te damos. Gracias te doy, Señor, por mi vida. La iglesia en la cual, Señor, me has llamado, Señor, aleluya, a ministrar. Me has llamado a pastorear esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, declaro y confieso, Señor, que es una iglesia, Señor, que va adelante, Señor, que va madurando, Señor, en el nombre de Jesús. Somos el gobierno tuyo, somos el ejército de Dios. En el nombre de Jesús, ministranos, Espíritu Santo. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Y viviré para agradarte, mi Rey. Puedo responder a tu amor.
puedo escuchar tu dulce voz y nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Y viviré.
sus manos bajo la nube de tu gloria, Señor. Quiero estar y adorar. Perderme en tu presencia, Jesús. Contemplar tu santidad. Levante sus manos, pueblo, y digan: bajo la nube de tu gloria, Señor. Quiero estar y adorar. Perderme en tu presencia, Jesús. Contemplar tu santidad. Bajo la nube de tu gloria, Señor. Quiero estar y adorar. En tu presencia, Jesús, contemplar tu santidad. Sí, Señor, gracias te damos. Queremos estar bajo la nube de tu gloria y bajo la santidad de tu Santo Espíritu, Señor, que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Gracias, 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 gracias le damos al Dios Todopoderoso, porque hoy nos ha permitido estar todos juntos y adorarle en espíritu y en verdad, y darle gracias a Dios con todo el corazón. Amén y amén. Así como está de pie, alce su mano y vamos a ser despedidos. Y también queremos hacer un llamado a aquellos que hicieron un pacto con Dios, que pasen aquí enfrente para felicitarles por esa valentía que hicieron. Y con un canto al último vamos a estar despedidos, y toda la iglesia vamos a pasar a felicitar, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan y lo atesoran en su espíritu y en su corazón. Así como está de pie, Señor y Dios, te damos gracias en esta hermosa tarde, porque hemos aprendido que tenemos la autoridad tuya, Señor. Tenemos, Señor, la vara tuya para la autoridad que tú nos has dado. Mi Dios, nos despedimos de este lugar, mas no de tu dulce presencia. Llévanos con bien a nuestros hogares, que la paz de Cristo more en nuestros corazones, y que vayamos bendecidos, prosperados, cantando victoria, diciendo que el Rey de Gloria está en medio de nosotros, y diciéndote, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Que el Señor le bendiga, y así la iglesia pasa a felicitar a esta ministra de Dios que ha venido a hacer un pacto con Cristo.